Vamos a comenzar con parte de la tarea, con los ejercicios de tarea. Si hubo alguno que tuvieran alguna duda, que se les haya complicado mucho y no lo hayan podido responder, pude revisar los ejercicios que estuvieron mandando. La mayoría estuvieron bien, hay alguno que otro que tuvo algún error. Yo les voy a estar mandando los ejercicios ya con la parte donde se pudieron haber equivocado. Pero primero ahorita quiero que ustedes me digan si hubo algún ejercicio que al resolverlo no les diera o no supieran qué se tenía que hacer. Adelante, Jazmín. Bueno, yo en todo caso, la verdad es que no sé qué pasó, pero no me estuvo dejando, no sé si la subí a Classroom o no sé qué pasó, pero bueno, es lo que iba a comentar, de que no me está dejando entrar a Classroom. Entonces, pues pedirle principalmente los ejercicios que había pedido, porque pues no, ahora sí que nada más me dejó entrar a uno y no sé bien qué onda. Ok, sí. Como tal, no los subí yo a Classroom. La parte mía nada más fue el puro formulario. De ahí yo tengo acceso ya a esta parte. Entonces, de todas maneras, si quieres por mensaje me mandas uno y te vuelvo a compartir la misma liga para que puedas entrar para esta tarea que quedaría pendiente. Como sea fue nuestra primera tarea, entonces pues ahorita si no se pudo contestar, la podemos resolver y ya para la siguiente que ya quede. Ok, gracias. Muy bien. Oliver. Ok. Sí, Oliver, ahorita también igual si gustas mandarme mensaje terminando la clase, mensaje por WhatsApp, te envío la liga y ya también podrás entrar a esa primera. A la primera clase también ahí en el chat me parece que se envió el link para poder ver la clase grabada que fue la primera y ya la puedas ver y ya no tengas ningún problema. Sí, ahorita comparto aquí mi número. Ahí está, ya compartí mi número para quien no lo tenga. Entonces, esa parte. ¿Alguien más tuvo alguna duda con la tarea o al resolver alguno de los ejercicios? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nos vamos a enfocar en movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme acelerado. Entonces, nuestro tema principal de hoy es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA. ¿Por qué es MRUA? Porque ya va a haber una aceleración. ¿Qué es una aceleración? Pues la aceleración se define directamente como el cambio de velocidad. Cambio de velocidad. Cuando cambia mi velocidad, ya sea para que aumente o ya sea para que disminuya, está habiendo un cambio. Ese cambio ya es una aceleración. Entonces, cuando ya tengo un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es porque hay una aceleración. A diferencia del que vimos la clase pasada, que era MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no cambiaba. Ahora sí ya va a cambiar la velocidad. Y entonces vamos a tener fórmulas que vamos a trabajar aquí. Este es tema directo de examen. Siempre sí o sí nos toca al menos un ejercicio que va a hablar de esto. Entonces tenemos que poner mucha atención y entenderle muy, muy bien. En un movimiento rectilíneo uniforme, primero que nada vamos a contar con 5 variables. Vamos a tener aceleración, que lo vamos a encontrar con la letra A y se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Tendremos velocidad inicial, que la vamos a encontrar con VI y se va a medir en metros sobre segundo. Tendremos velocidad final, que la vamos a encontrar como VF y se va a medir también en metros sobre segundo. Vamos a tener un tiempo que se medirá, digo que la letra que lo representa es la letra T y se medirá en segundos y tendremos una distancia.
que lo encontraremos con la letra D y se medirá en metros. Es importante que veamos que esto lo vamos a tener siempre en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y las unidades en que se mide cada una me las tengo que aprender porque me va a servir para determinar rápido cómo queda el resultado al final. Ahora, fórmulas que vamos a emplear aquí. Vamos a emplear 3 fórmulas principales. La primera de ellas me dice, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Esa es la primera de ellas. Segunda fórmula que vamos a ocupar mucho, o que con la que nos vamos a enfocar casi todo, es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esa es otra que también vamos a ocupar. Y la última me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esas son mis 3 fórmulas de donde yo voy a sacar las cosas de ahí. Todo lo que a mí me pidan lo voy a emplear a partir de esas 3 fórmulas. Me tengo que aprender muy bien estas 3 porque me van a servir en el examen. Entonces, ¿cómo van a ser los problemas aquí? Los problemas van a ser de este tipo. Vamos a poner ahorita unos. Entonces, vamos a poner nuestro primer ejemplo. Y nos dice, un cuerpo parte del reposo y acelera a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre después de 5 segundos? Yo tengo 5 variables, que son estas 5. De estas 5, siempre en cada problema que me pongan, al menos me van a dar 3. Al menos 3 de estas 5 debe de haber. Si no me las dan, tal vez vienen implícitamente en el texto o tengo que usar un poquito la lógica para encontrarla, pero siempre voy a necesitar 3 de estas 5, aceleración, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia. Entonces, vamos a ver de aquí cuáles nos dan. Dice, un cuerpo parte del reposo. Entonces, cuando algo parte del reposo es porque en ese momento está quieto o que no se está moviendo. Entonces puedo decir que su velocidad inicial, cuando inicia todo, es de 0 metros sobre segundo, porque parte del reposo. Entonces aquí tengo la velocidad inicial. Después me dice, y acelera a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería mi aceleración. Mi aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Después me dice, ¿qué distancia recorre después de 5 segundos? Entonces aquí ya me están dando un tiempo. Mi tiempo es de 5 segundos. Y por último me preguntan por qué distancia recorre. O sea, qué distancia va a recorrer en ese lapso de tiempo. Entonces la distancia la desconozco. Entonces ya veamos que sí nos dan exactamente nuestros 3 datos que al menos necesito. Ahora, ¿cómo voy a saber qué fórmula voy a usar? Pues yo me doy cuenta primero que nada que la que aquí me falta de las 5 variables es la velocidad final. Esa ni siquiera se menciona. Por lo tanto, la primera parte que puedo guiarme es que necesito una fórmula que no tenga velocidad final y que tenga estas otras 4 cosas que yo tengo. Entonces, si yo me voy a las fórmulas, yo digo, necesito una que no tenga velocidad final y que tenga las otras 4. Y puedo ver que en la parte o en la tercera fórmula, directamente tengo una donde no lleva la velocidad final y sí están las otras 4 que a mí me piden. Entonces, con eso, nosotros podemos saber que esa sería la fórmula que tenemos que emplear. Entonces, emplearíamos esa fórmula que nos dice la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2.
No necesito hacer despeje porque ya está despejada para la D. La fórmula me va a dar la D y es la que necesito. Entonces solo hago sustitución de valores. Velocidad inicial vale 0. Ese 0 se multiplica por el tiempo, que vale 5. Le sumaríamos la aceleración, que vale 4, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que vale 5, pero al cuadrado, y dividido entre 2. Entonces la distancia sería 0 por 5, pues me da 0, así es que ya no lo pongo. Me quedaría el 4 multiplicando a 5 al cuadrado, que 5 por 5 son 25, y dividido entre 2. Eso me estaría dando 4 por 5, que son 100, digo 4 por 25, que son 100, dividido entre 2. Y 100 entre 2 me daría 50. Ya no voy a hacer el análisis dimensional de metros con metros, segundos con segundos y todo eso. Ya no, porque aquí ya como son fórmulas más largas, se me puede complicar y aparte estaría escribiendo muchas cosas para analizarlo. ¿Qué es lo que yo me voy a aprender mejor? Que va a ser más fácil aprenderme en qué va cada cosa. La aceleración en que se mide, la velocidad inicial en que se mide, la final, el tiempo y la distancia. De aquí yo puedo ver que la distancia se debe de medir en metros. Por lo tanto, cuando yo veo que yo usé todas las unidades como se deben, pues entonces simplemente puedo saber que este resultado debe de ser en metros. Y listo, entonces mis resultados fueron 50 metros, que sería inciso A como respuesta correcta. Entonces, así vamos a emplear estas fórmulas y así vamos a irlos resolviendo. ¿Hay alguna duda con este primer problema? No, profe, pero ¿me puede esperar tantito para copiar, terminar de copiar? Sí, claro. Ya, gracias. Ok. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo nos dice, un móvil se mueve a razón de 15 metros sobre segundo y se desacelera a un ritmo de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad al cabo de 9 segundos? Entonces, nosotros tenemos que se está moviendo a razón de 15 metros sobre segundo. Esa vendría siendo mi velocidad inicial con la que se está moviendo. Después me dice que se desacelera a ritmo de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Una desaceleración es que está frenando y la aceleración en ese momento es negativa. Positiva cuando está acelerando y negativa cuando está frenando. Entonces tenemos una aceleración negativa. Nos pregunta cuál es su velocidad al cabo de 9 segundos. 9 segundos vendría a ser mi tiempo y me están preguntando por la velocidad que va a tener al final de eso. Que esa velocidad vendría siendo la velocidad final. Entonces voy a acomodar ya cada dato para que lo tenga bien. La velocidad inicial entonces sería 15 metros sobre segundo. La aceleración sería de menos 1 metro sobre segundo, menos 1 porque dijimos que es negativa la desaceleración. La velocidad final es la que me están preguntando y el tiempo que tengo es de 9 segundos. Entonces, así de rápido yo veo que de las 5 variables que tengo, la distancia ni siquiera se menciona. Por lo tanto, necesito una fórmula que no tenga distancia y que tenga las otras 4. Entonces, una que no tenga distancia y tenga las otras 4. Si yo lo analizo, la segunda y la tercera tienen distancia. Aquí está la D en la segunda, aquí está la D en la tercera. La primera no tiene distancia y además tiene las 4 que tengo, la A, la BF, la BI y la T. Entonces, quiere decir que esa es la fórmula que voy a emplear. Entonces, vamos a emplear la fórmula número 1 o la primera que nos dieron. Entonces, regresamos acá a nuestro ejercicio y ponemos nuestra fórmula que vamos a emplear. Vamos a emplear esta fórmula que nos dice aceleración
es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ahora, a mí lo que me están preguntando es por la velocidad final. Esta es la que yo tengo que dejar solita. Entonces tengo que hacer el despeje para dejar solita esa BF. Lo primero que voy a pasar es la T que está dividiendo y esa T se va a pasar multiplicando con la A. Entonces me va a quedar la A multiplicando con la T es igual a la BF menos la BI. Así. Ahora, lo que tengo que pasar para que se quede solita mi BF, porque esa es la que yo quiero dejar sola, lo que voy a pasar es el menos BI. Ese menos BI está restando, porque dice menos BI, pues va a pasar sumando. Entonces, cuando ya pasa sumando, me va a quedar aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. Si yo lo veo, ya está despejada la velocidad final, ya quedó solita. Entonces, ahora sí puedo hacer la sustitución de valores. La velocidad final será igual a la aceleración, que la aceleración es de -1, por el tiempo, que el tiempo fue de 9, más la velocidad inicial, que la velocidad inicial fue de 15. Eso quiere decir que la velocidad final será -1 por 9, que son -9, más 15. Y eso me da que -9 más 15 son 6. Entonces, sería 6. Ahora, de la velocidad yo sé que se mide en metros sobre segundo, entonces solo le agrego su metro sobre segundo y listo. Mi respuesta sería el inciso D, 6 metros sobre segundo. Y eso sería todo en este ejemplo. ¿Hay alguna duda con este otro ejercicio? ¿Puede repetir el despeje de la fórmula, por favor? Claro que sí. Primero, tengo la fórmula principal, que es esta. De aquí identifico qué voy a despejar o qué es lo que quiero dejar solita, que es la BF. Esa BF, lo primero que voy a pasar es lo que está abajo, que es la T. Esa T la pasamos, se está dividiendo ahí porque eso es entre, y cuando la paso al otro lado pasa multiplicando. Ya en el segundo paso, la A se quedó multiplicando con la T y del otro lado pues solo se quedó el BF menos BI. Después de eso, lo que voy a quitarle es el menos BI. Este menos BI se lo tengo que quitar a la BF. Como está restando, lo voy a pasar al otro lado con lo contrario, que va a ser sumando. Y es por eso que me queda AT más BI es igual a BF. Así es como llego a ese resultado. Y ya que ya está solita la BF, pues no pasa nada si escribo primero la BF y después de eso escribo los números. Aquí ya una vez teniendo el despeje, no importa cuál esté a la izquierda y cuál esté a la derecha. Ahí me va a dar lo mismo. ¿Sí queda claro ese despeje? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda con esta parte? Con este mismo tema. Vamos a ver otro ejemplo más. Ok, vamos a hacer este ejemplo que nos dice: un auto se mueve a razón de 12 metros sobre segundo y después de 20 segundos ha recorrido 1200 metros. Determina su aceleración y la velocidad final que tiene el auto. Entonces, o igual, primero ubico los datos. Dice que ya se está moviendo, se mueve a razón de 12 metros sobre segundo. Eso va a ser mi velocidad inicial. Después me dice que ya han pasado 20 segundos. Entonces, si ya pasaron 20 segundos, eso es mi tiempo. Y me dice que después de esos 20 segundos ha recorrido 1200 metros. Eso es mi distancia. Y ya me piden que determine la aceleración, esa es incógnita, y la velocidad final, que esa también es incógnita. Aquí me piden que encuentre dos cosas. Entonces, vamos a sacar los datos. Velocidad inicial, 12 metros sobre segundo. El tiempo lo tengo en 20 segundos.
y la distancia que ha recorrido es de 1200 metros. Me falta encontrar la aceleración y me falta encontrar la velocidad final. Entonces, ahora tengo dos incógnitas. Primero voy a buscar una y después voy a buscar la otra. No puedo buscar las dos al mismo tiempo porque no se puede. Entonces, tengo que pensar cuál quiero encontrar. Supongamos que yo digo, bueno, la primera que yo quiero encontrar es la velocidad final. Primero quiero encontrar la BF. Entonces, si primero quiero encontrar la BF, a la A no le hago caso. No le hago caso en este momento a la A y busco una fórmula que contenga velocidad inicial, tiempo, distancia y velocidad final y que no contenga la A. Si yo me voy a mis fórmulas, una que contenga eso y que no contenga la A, pues sería la primer fórmula. Entonces puedo emplear la primer fórmula porque tanto la segunda tiene A en esta parte como la tercera también tiene la A aquí. Entonces no me sirven y empleo la primer fórmula. Tenemos la primera. Entonces, adelante, Jazmín. Entonces, a ver, ahí por lo que entendí, como tiene BF y tampoco, bueno, velocidad final y tampoco la tenemos, ahí también se despejaría. Exacto. Ahí vamos a hacer despeje porque la fórmula está dada para la A. Entonces, la A ya como tal no... Ah, no, tienes razón. Yo me equivoqué de fórmula. Ah, mentira. Es que yo estaba pensando en la otra. No, tienes mucha razón. Aquí no podemos hacer este despeje. Ya no me deja borrarlo. Aquí está. Aquí ya no me permitiría hacer esta fórmula. Tienes mucha razón porque ya tengo aquí la A. Entonces, yo estoy buscando una que no tenga la A. Pero las tres tienen la A. En la última, en la otra no había visto. Aquí está la A, aquí está la A y aquí está la A. Entonces, todas tienen la A. Entonces, no puedo usar una fórmula que no tenga la A. Eso quiere decir que no me conviene empezar a buscar primero la BF. ¿Qué me conviene? Buscar primero la A. Buscar la A y omitir entonces por ahora la BF. Entonces, ahora buscaré una que no tenga la BF, debido a que la A aparece en todas. Entonces, ahora busco una que no tenga la BF. ¿Cuál de estas fórmulas no tiene la BF? Pues la última. La última como tal no tiene la BF en ninguna parte. Entonces, esa sería con la que voy a empezar para poder encontrar la A. Ahora sí. Entonces, con esa empezaríamos. Y ya de ahí, ahora sí, teniendo esta fórmula, nosotros decimos, ahora tenemos que buscar el despeje. ¿Por qué el despeje? Porque mi fórmula sí tiene, mi fórmula está despejada con la D, pero yo necesito la A. Entonces, mi letra importante es esta A. Tengo que hacer que esa A se quede solita. Para que esa A se quede solita, primero voy a pasar lo que está más lejos de mi A. Lo que está más lejos de mi A es el B y T. El B y T, ¿qué está haciéndole a la A? Ah, pues a la A la están sumando o está haciendo una suma con respecto a la A. Entonces, lo voy a pasar al otro lado con lo contrario de sumar, que en este caso es restar. Entonces, me quedará la D menos la velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Y eso será igual a la A, la T cuadrada sobre 2. Entonces, pasé ese B y T restando al otro lado. Ya está. Ahora, recordemos, mi A es la letra que quiero dejar sola. Entonces, ahora le voy a pasar el 2 al otro lado. Ese 2 se está dividiendo. Cuando lo pase al otro lado, pasará multiplicando. Entonces, quedará 2 multiplicando a D menos B y T. Eso será igual
a t cuadrada. Y ya me quedó así porque el 2 ya lo quité y ya nada más me quedó a t cuadrada. Igual, la a es la que quiero dejar solita. Entonces esa t cuadrada la voy a tener que pasar al otro lado. ¿Cómo voy a pasar esa t cuadrada al otro lado? Pues con lo contrario de multiplicar, porque la a está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. 2 por d menos b y t, y dividiendo entre t cuadrada. Y eso será igual a la a. Y ya tendría yo ahí mi despeje. Este despeje llevó 3 pasos para poder llegar hasta la solución final, pero ya lo tenemos ahí. Ahora sí, ya puedo empezar a sustituir valores. La aceleración será igual a 2, paréntesis, la distancia, que es 1200, menos la velocidad inicial, que es de 12, multiplicado por el tiempo, que es de 20, y eso a su vez dividido entre el tiempo, que es de 20, pero elevado al cuadrado. ¿Qué operación tendría que hacer primero aquí? Primero tengo que sacar cuánto es 12 por 20 y cuánto es 20 al cuadrado. Eso es lo primero con lo que voy a empezar a resolver. Por lo tanto, me va a quedar 2, paréntesis, 1200 menos 12 por 20. 12 por 20 son 240. Y dividido entre 20 al cuadrado, que 20 al cuadrado es 400. Entonces ya tendría esa parte. Ahora, ¿con qué continúo? Con hacer la resta de 1200 menos 240. Entonces me estaría quedando que la aceleración es igual a 2 por 1200 menos 240, que eso me va a dar 960, y dividido entre 400. Continuando con el mismo procedimiento, pues sería ahora multiplicar 2 por 960, que eso me da 1920. Entonces la aceleración es 1920 y dividido entre 400. Y ya nada más haría mi división, dividir eso entre 400, que me estaría dando 4.8. Ahora, la aceleración yo sé que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, solo se lo pongo y ya tengo el valor de la a para este problema. Si ya tengo el valor de la a en este problema, ya puedo emplear la fórmula que yo quiera para calcular la BF. Recordemos que todavía me pedían la BF, entonces la a le vamos a poner que ya sabemos que da 4.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora sí, la BF puedo emplear la que yo quiera porque yo ya tengo las otras 4. Como ya tengo las 4, la fórmula que yo quiera se puede ocupar para BF. Si yo veo las fórmulas, puedo ver claramente que pues tengo 3, bueno, 2 que me sirven, que es la primera y la segunda para la BF, pero pues la que ya no lleva despeje y que se ve como más rápida, pues sería esta. Entonces voy a emplear esa fórmula para calcular ya nada más mi BF. Entonces, regresando aquí, vamos a hacerlo un poquito más abajo. Y entonces solo me falta calcular la BF. Entonces, BF al cuadrado es igual a eso. BF al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que la inicial fue de 12 al cuadrado, más 2, que multiplica a la aceleración que la acabamos de sacar, que fue 4.8, y que multiplica la distancia, que fue 1200. Entonces, hacemos las operaciones. Velocidad final al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, que son 144, más, y la multiplicación aquí de 2 por 4.8 por 1200. Eso al hacer la multiplicación nos estaría dando 11.520.
Y ya, por último, bueno, penúltimo, velocidad final al cuadrado sería igual a la suma de 144 más 11.520, que eso me daría 11.664. Ahora, de aquí yo me puedo dar cuenta que la velocidad final todavía tiene un cuadrado. Ese cuadradito lo tengo que pasar al otro lado para que se quede la velocidad final sola. Por lo tanto, va a ser que la velocidad final será igual a la raíz de 11.664. Ahora, aquí en las opciones, digo, en la raíz cuadrada, pues podemos hacerla de forma manual, pero el problema de forma manual es que nos tenemos que aprender el método, si no lo sabemos, esa es una, y la segunda que a veces es un procedimiento largo. Entonces, aquí es donde vienen mis opciones. Vamos a imaginar que aquí sí me hubieran dado opciones y que me dijeran la velocidad final es igual a, y me dieran opciones. Opción A, 30, opción B, 108, todos son metros sobre segundo. Opción C, 50 metros sobre segundo. Y opción D, 58 metros sobre segundo. Entonces me están dando ahí mis opciones A, B, y C y D. Si yo no sé sacar raíces, si yo no me acuerdo cómo se sacan de forma manual y como no me dejan usar calculadora, entonces voy a tener que usar las opciones. Recordemos que una raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo te da, en este caso, 11.664. ¿Cómo voy a poder saber cuál es mi respuesta correcta? Una es por las opciones. Si yo multiplico 30 por 30 o 30 al cuadrado, 3 por 3, 9 y le agrego 2 ceros, me da 900. Eso quiere decir que esa no es. Si yo hiciera la misma con 50, pues 50 por 50 o 50 al cuadrado me daría 2.500. Entonces, esa tampoco es. Con las opciones voy a poder descartar rápido algunas y de hecho en estas que yo puse, pues si yo digo de 50 al cuadrado me dio 2.500, con 58 no creo que me dé algo cercano hasta 11.664. Entonces lo que me conviene rápido probar es 108 por 108. Si yo hiciera mi multiplicación escrita, pues encontraría que me iba a dar los 11.664. Entonces yo descarto rápido 2 y me quedan normalmente 2 opciones donde yo voy a tener que probar rápido cuál multiplicado por eso mismo me da el resultado y así podré encontrar las raíces. Esto de las raíces van a ser pocos ejercicios donde tengamos que hacerlo, pero es importante que yo sepa qué voy a hacer una vez que llegue a la raíz y yo no sé sacar raíces de forma manual. Bueno, voy a usar mis opciones. De mis opciones me apoyo para rápido encontrar cuál podría ser esa raíz y ya. A veces no nos va a dar el número exacto. En este sí da, pero imaginémonos que me da un número muy aproximado, pues también, si me está fallando ahí un poquito, solo tengo que estar seguro que mi procedimiento está bien y si mi procedimiento está bien, voy a usar la opción que más se acercó. Ojo aquí, que se acerque me refiero a 1, 2 o hasta 3 números de diferencia. Más de eso quiere decir que tal vez sí me estoy equivocando en algo. Entonces, aquí ya la encontraríamos y diríamos, bueno, la raíz cuadrada de este número me da 108. Eso quiere decir que la velocidad en la que va ese momento es de 108 metros sobre segundo. Y ya tendríamos ahí nuestro resultado para la velocidad. Este tipo de problemas son más que nada para estudiar. ¿Por qué? Porque me piden dos cosas y así yo me acostumbro a sacar siempre dos: aceleración, velocidad final, distancias, velocidades iniciales, tiempo. Me voy a acostumbrar a sacar dos, me va a ser más hábil al resolver estos problemas y voy a saber más cómo emplear las fórmulas. Para eso son este tipo de problemas cuando nos piden dos incógnitas.
Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? Profe, entonces cuando está al cuadrado, o sea, al cuadrado para pasarlo al otro lado, bueno, se tiene que pasar como raíz, bueno, sacar la raíz, Exacto. porque hay, Sí. Sí, un cuadrado siempre vamos a pasarlo al otro lado como raíz cuadrada de ese número. ¿Alguna otra duda de este ejemplo? Bueno, ya no entendí, o sea, como que me revolví en esa parte de que me dijo que la fórmula que le dije ya no y después la cambió. Ahí como Ok. que no entendí. Lo que pasa es que la fórmula que yo había puesto al principio no me iba a servir, porque justamente yo dije que no tuviera la A. Al principio dije una que no tenga A y la que había puesto era la azul, la que está en color azul, pero la que está en color azul sí tiene a la A. Aquí está. Entonces, por eso era que yo había puesto mal la fórmula. Esa fórmula no la puedo emplear porque se supone que al principio, aquí está el problema. Al principio dijimos una que no tenga A, pero las tres fórmulas de donde estamos sacando todo, las tres fórmulas tienen A. Entonces, no puedo encontrar una que no tenga A porque las tres la tienen. Entonces, de ahí es de donde decimos, bueno, pues no me puedo ir a buscar una que no tenga la A. Entonces busco una que no tenga la BF. Y ya es así como encontramos esta que está en color verde, que era la que no tenía la F, y por ahí empezamos el problema. profe, entonces no podíamos, o sea, para encontrar una de ellas no tenía que tener, por decir la otra, porque no sabemos el valor de ellas, ¿no? Exacto. Justamente no puedo buscar una que tenga, que esté en las dos letras, porque si no, no puedo resolverlo, ya que al hacer el despeje, pues no voy a saber cuál despejar de las dos y no voy a poder hacerlo. Entonces, cuando tengo dos incógnitas, necesito imaginarme como si una no estuviera y resolver para encontrar una sola y ya de ahí poder sacar la segunda. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda de este ejemplo? Ok. Entonces, aquí mi número, obviamente, como yo estoy escribiendo el ejercicio, no directamente de uno de las guías, los de la guía o los de guías son como los primeros dos. Vemos la dificultad, como las operaciones son muy sencillas, muy sencillas, no nos dio ningún número raro. Aquí, obviamente, al poner yo números más grandes, no lo hago para que sean complicados para ustedes, sino para que agarremos más habilidad al escribirlos, al realizarlos. Entonces, aquí lo que me interesa es eso, que tengamos una habilidad más rápida. ¿Por qué? Porque si yo puedo hacer operaciones donde yo saque cuánto es 12 por 12 de forma ya hasta mental y que sepa que 12 por 12 son 144, pues obviamente cuando de repente me pongan a multiplicar 9 por 6 o 7 por 8, pues no voy a tener ningún problema. E incluso si de repente en algún caso como aquí necesito sacar 108 por 108, pues obviamente lo voy a hacer súper rápido y entonces no voy a perder ahí tiempo en eso. Eso va a ser lo rápido y a lo mejor donde me puedo tardar más, pues será en el despeje o en alguna sustitución, pero ya no en la operación. Por eso es que ponemos un números un poquito más grandes, pero como les digo, en el examen normalmente son números más pequeños, pero no nos podemos confiar a que siempre nos pongan números sencillos. Ok. Entonces, algo que aquí vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar muy seguido que nos den las velocidades en kilómetros por hora. Vamos a encontrar muy seguido también problemas donde digan un auto se mueve a 80 kilómetros por hora, o un auto se mueve a 60 kilómetros por hora. Y entonces vamos a necesitarla convertir a metros sobre segundo, porque sabemos que las velocidades aquí las vamos a manejar en metros sobre segundo, según lo que está aquí arriba. Entonces, aquí va a ir un tip
para poder hacer esta conversión súper rápido y ya no depender de toda la conversión que hacíamos en la primera clase. Solo sirve para convertir de estos. Si yo quiero convertir kilómetros por hora a metros por segundo, mi clave es dividir entre 3.6. Y si yo quiero convertir de metros sobre segundo y lo requiero a kilómetros por hora, la clave va a ser multiplicar por 3.6. Y con eso, esos factores me van a dar la solución sin que yo tenga que hacer todo lo de los paréntesis, el de 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 1 hora equivale a 3600 segundos y todo eso. Con estas dos lo podré hacer de manera muy rápida. Entonces, este es un tip, pero solo me sirve para de kilómetros por hora a metros por segundo o de metros por segundo a kilómetros por hora, solo para esta conversión. ¿Alguna duda o algún comentario con esta? No, ninguna. Muy bien. Entonces, este me va a ser rápido que ahí yo lo encuentre. Entonces, de aquí. Si las velocidades que me den en el problema no están en metros sobre segundo, lo convierto. ¿Cómo funcionaría esto entonces? Imaginémonos que a mí me dijeran que el auto va a 100 kilómetros por hora. Entonces yo digo, bueno, necesito convertirlo a metros sobre segundo. Para rápido, yo sé que tengo que hacer una división de 100 entre 3.6. Si yo hago esa división de 100 entre 3.6, me va a dar directamente cuánto me daría la conversión. Aquí, haciéndola, me está dando 27.7 y ya serían metros sobre segundos. Entonces, ya no necesito hacer todo lo de la conversión, solo yo me acuerdo de kilómetros por hora a metros sobre segundo son entre 3.6 y al igual si a mí me dijeran el auto iba o la persona va corriendo a 15 metros sobre segundo y queremos saber cuál es su velocidad en kilómetros por hora, pues lo único que hago es multiplicar ese 15 por 3.6 y ya me estaría dando cuántos kilómetros por hora sería. En este caso me da 54. Y entonces es como ir a 54 kilómetros por hora. Entonces así los vamos a emplear para las conversiones de estas unidades, que en este tipo de problemas puede ser muy común que me aparezcan así. ¿Alguna duda con esto? Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos ese tipo de problemas, ya vimos cómo se harían. Nuestro siguiente tema es caída libre. Como su nombre lo dice, la caída libre es cuando está cayendo un cuerpo. Le llamamos libre porque no va a haber nada que se interponga en su caída. Esto lo tomamos como algo ideal porque pues en realidad siempre hay algo que se opone, que es el aire. Siempre se opone el aire, pero ahorita vamos a hacer todos los ejercicios y todo lo del examen como si el aire no se interpusiera entre la caída del objeto. Entonces, todo cuerpo que cae en caída libre. También otra cosa, le llamamos caída libre porque va a empezar a caer y lo vamos a manejar como si la velocidad inicial que tiene en ese momento fuera de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque si yo dejo caer algo, en el momento que yo lo estoy agarrando, no tiene velocidad y entonces lo suelto y ya empieza a caer. Entonces mi velocidad inicial será de 0 metros sobre segundo. También vamos a manejar la gravedad, la aceleración de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo y que en algunos casos la voy a poder redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado, a 10 metros
sobre segundo al cuadrado. En algunos casos la voy a poder redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado para que mis cálculos sean más rápidos. Entonces vamos a tener esto. Vamos a manejar una altura, que esta altura la vamos a medir en metros. Una altura. Y también vamos a contar con una velocidad final, que se seguirá midiendo en metros sobre segundo. Y un tiempo, que el tiempo lo seguiremos midiendo en segundos. Entonces, en caída libre también vamos a tener estas 5 variables. ¿Cuáles cambiaron con respecto al anterior? Pues la aceleración cambió por la g y la altura cambió por la d, o la d de distancia cambió por la altura. Pero todo lo demás se sigue manteniendo igual. ¿Y cuáles son nuestras fórmulas que vamos a emplear aquí? Bueno, aquí vamos a emplear una que nos dice la altura es igual a, ¿cierto? Es así, altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esa es para encontrar la altura. Otra que nos dice la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Y una última que me dice la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Esas 3 son con las que me voy a apoyar para responder estos ejercicios de caída libre. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, velocidad final es igual a gravedad por tiempo y velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, ¿cómo van a ser nuestros ejemplos o nuestros ejercicios en este tipo de problemas? Digamos que tenemos este que nos dice, se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Calcular la altura del edificio. Entonces, empezamos a ubicar datos. Dice que se deja caer un cuerpo, desde ahí yo detecto que es caída libre. Tarda 4 segundos en llegar al suelo. Entonces, ese es el tiempo, 4 segundos. Y me están preguntando por la altura del edificio. Entonces, ¿qué datos tengo? Pues como se está dejando caer, entonces tomaremos que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Dice que tarda 4 segundos en llegar al suelo, por lo tanto mi tiempo es de 4 segundos. Me están preguntando por la altura del edificio y yo también sé que la gravedad vale 9.81 o que la puedo redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dónde voy a saber si puedo redondear o no? Eso es importante. En la mayoría de casos voy a poder redondear, pero me voy a fijar mucho en mis opciones. Mi opción A dice 39.24, mi opción B 78.48, opción C 156 y opción D 784. Todas las opciones están separadas una de otra. De 39.24 hasta 78.48 es el doble, de 78.48 a 156 también es el doble del otro, y de 156 a 700 es más del doble. Entonces, todas están separadas por mucho. Eso quiere decir que yo puedo resolverlo usando el 10 y tal vez no me va a dar el número exactito de los que están aquí. No me lo va a dar, pero sí me va a dar el que más se aproxima y con eso yo voy a saber cuál es el resultado. Eso me va a ayudar para facilitar cálculos y ya no tener que usar 9.81 porque usar el 10 es mucho más rápido. Entonces, cuando yo veo que mis opciones están abiertas una con otra, yo puedo usar la gravedad como 10 para que el cálculo sea más rápido y ya nada más ver cuál es el resultado que más se aproxima a ese número. Entonces, vamos a usar para este ejercicio 10. Ahora, necesito una fórmula al igual que contenga la altura
que contenga al tiempo y que contenga la gravedad. A la velocidad inicial no la estoy tomando en cuenta porque en mis fórmulas no aparece la velocidad inicial, ya que como la velocidad inicial siempre es cero, pues no se escribe. Entonces necesito una fórmula que tenga el tiempo, la altura y la gravedad y que me pueda ayudar a encontrar la altura. Entonces, como tal, viendo las tres fórmulas, pues encuentro que la primera es la que más me sirve. La primera tiene altura, gravedad y tiempo. La segunda no, porque tiene velocidad final, y la tercera tampoco, porque también tiene velocidad final. Entonces ya esa velocidad final no me deja usarla, y entonces usaremos la primera. Entonces usamos nuestra primer fórmula, y de ahí, aquí está, ya tenemos que vamos a usar esta. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya está despejada para la altura, porque justamente es la que me están pidiendo. Entonces solo hago la sustitución de valores. La gravedad, que vale 10 en este caso, por el tiempo, que es 4, pero debe de ir al cuadrado, y dividido entre 2. La altura será igual a 10 por 4 al cuadrado, que son 16, dividido entre 2. La altura será igual a 10 por 16, que son 160, dividido entre 2, y 160 entre 2 me da 80. Y la altura se mide en metros. Entonces mi resultado que a mí me dio usando 10 fue 80. Como yo les decía, mientras los números no estén cerrados unos con otros, pues yo puedo determinar rápidamente que la respuesta va a ser opción B, 78.48. Si suponiendo que el C no fuera 156 y el C hubiera visto que dice 79.51, al ver yo estos dos números tan cerrados o tan juntos uno con otro, es cuando digo, no puedo usar 10 porque si no me voy a equivocar. Tengo que usar 9.81 y entonces ya el cálculo me da exactito. Pero como no es el caso, y como yo aquí veo que mis números están muy separados uno de otro, entonces puedo usar 10, con eso vean qué fácil se me hizo la operación, me da 80 y entonces yo ya digo la respuesta correcta es 78.48. Recordemos que aquí no nos van a calificar procedimientos, nos van a dar las opciones, entonces yo es lo que puedo hacer para rápido hacerlo, encontrar la respuesta y no tener mayor complicación. Maestro, ¿Alguna duda con este? Sí. bueno, lo hice con el 9.81 y sí Ajá. sale 70.48. Perfecto. Muy bien, Yasmin. Sí, usando el 9.81 me da exactito. Nada más lo que yo les digo, ahí me puedo tardar un poquito más en hacer los cálculos, pero pues esto es algo que me puede ayudar a ahorrarme tiempo. Gracias. Profe, y de gravedad, ¿siempre se va a utilizar 9.81 cuando es, bueno, para hacer los ejercicios, resolverlos? Es que no entendí esa parte de dónde sacó el 9.81. Ah, sí, el valor real de la gravedad, bueno, es más complicado, bueno, es más largo, pero el que es como el valor estándar para todos los cálculos de escuela es 9.81. Ese es el valor siempre de la gravedad. Pero ahorita para este examen, lo que les digo, lo podemos redondear a 10. Incluso en algunas preguntas les va a aparecer, ocupa la gravedad como 10. Algo así llega a aparecer en algunas preguntas. Pero si no me aparece, yo lo puedo utilizar para simplificar mis cálculos. Qué buena pregunta esa. Si en la teoría me llegaran a decir cuál es el valor de la gravedad en alguna pregunta teórica, pues la gravedad va a valer aquí en la Tierra 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en caso de que llegara a venir o algo de relación a las columnas, pues ese es el valor de la G aquí en el planeta. ¿Alguna otra duda con este problema? No, profe. Muy bien.
Entonces, vamos a ir a un pequeño receso de 10 minutos. Tengo que son las 7:02. Entonces, ahorita nos vemos a las 7:12. Muy bien, vamos a continuar entonces con esto de caída libre. Tenemos que nos dice, se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 6 segundos en llegar al suelo. Calcula la altura del edificio. Entonces, otra vez nosotros vemos que se está dejando caer un cuerpo, caída libre, que tardó 6 segundos en llegar al suelo. Entonces ese es mi tiempo. Y que calculemos la altura del edificio. Entonces, mis datos. Tengo la velocidad inicial en caída libre que va a valer 0 metros sobre segundo. Tengo el tiempo que tardó. El tiempo fueron 6 segundos. Tengo la altura, bueno, no la tengo, eso es lo que me están pidiendo, la altura del edificio. Tengo la gravedad, que es 9.81, y vamos a ver si la podemos emplear como 10 para facilitarnos los cálculos y nada más. Entonces, necesitamos otra vez una fórmula que tenga la velocidad, digo, el tiempo, la altura y la gravedad, ya que dijimos que la velocidad inicial no aparece en las fórmulas porque como vale 0, ni siquiera lo ponen. Entonces, tiempo, altura y gravedad. Si yo me voy a mis fórmulas, que están acá, tiempo, altura y gravedad, vuelvo a ver que la que está en color verde es la que me va a servir. Entonces, esa es la fórmula que vamos a emplear para este problema también. Aquí la tenemos y ya nos dice que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. No necesito un despeje porque lo que me están preguntando es por la altura y ya la tengo. Entonces, al no pedirme otra variable, directo puedo ir a la sustitución. La altura sería la gravedad. Ahora, ¿puedo usar gravedad de 10 para facilitar mi cálculo? Sí. ¿Por qué? Porque mis opciones no están muy pegadas unas con otras. Sí se puede diferenciar entre una y otra fácil. Entonces, eso me dice que sí puedo yo usar las operaciones con 10 para que sea más fácil para mí resolverlo. Entonces, si usamos con 10, sería la gravedad que vale 10 por el tiempo que vale 6, pero debe de ir al cuadrado y dividido entre 2. La altura sería 10 por 6 al cuadrado, que es 36, dividido entre 2. La altura sería 10 por 36, que son 360, dividido entre 2. Y 360 entre 2 me da 180. 180 metros. Y entonces tengo que la respuesta es 180 metros. Claramente podemos ver que el inciso C es el que está mejor con ese 180. Si nosotros lo comprobamos haciéndolo con el lugar del 10 un 9.81, encontraré que me dará 176.58. Me daría el valor exacto, pero como me voy a apoyar con mis opciones, pues me ayuda a que el cálculo sea mucho más rápido. ¿Alguna duda con este otro ejemplo? Entonces, aquí en caída libre, así van a ser más o menos nuestros ejercicios. Vamos a tomar otro. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, ve que ahorita si queremos pasar de kilómetros a horas a metros sobre segundo, se divide entre 3.6 y si Ajá. se quiere metros sobre segundo a kilómetros se multiplica. Pero, por ejemplo, hay diferencia, bueno, si hay diferencia entre metros sobre segundo al cuadrado, ¿aplica lo mismo? No, no aplica igual. Ahí sí es otro tipo de conversión, porque nuestros segundos están al cuadrado. Si requerimos ahí hacer una conversión de esa, sí tenemos que hacerla con las conversiones normales. Ahí sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Por ejemplo, en este problema,
Nos dice, una niña suelta un perro de peluche desde una ventana que se encuentra a una altura de 11.25 metros sobre el nivel del suelo. Calcula la velocidad con que se estrella el perro de peluche contra el suelo. Y aquí sí me mencionan, considera gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí ya como tal, sí me dicen que ocupe la gravedad en ese valor. Así es que, como la voy a ocupar ahí, me tiene que dar directamente el resultado que está en las opciones. ¿Qué datos tenemos del problema? Bueno, una niña suelta un perro de peluche desde una ventana que se encuentra a una altura de 11.25 metros. Tenemos la altura. La altura es de 11.25 metros. Y nada más. Nosotros ya tenemos la gravedad que nos dicen que ahora sí la tomemos con toda confianza como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y queremos saber la velocidad con la que se estrella el peluche en el suelo. Entonces yo quiero saber la velocidad final que tiene. Como es caída libre, nada más como dato extra, notaré que tengo una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, pero si nos hemos dado cuenta, no la hemos ocupado. Nada más es parte de mis datos para que yo me acuerde que en caída libre la velocidad inicial vale 0. Ahora, necesito una fórmula que contenga la h, la g y la velocidad final. H, G, velocidad final, altura, gravedad y velocidad final. Entonces, al verlas aquí, pues yo noto que la última es la que tiene velocidad final, altura y gravedad. Esa es la que voy a emplear ahora. Entonces ahora voy a emplear la de color morado. Problema y tenemos ahí nuestra fórmula que vamos a ocupar. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Lo que a mí me están preguntando es la velocidad final. Entonces ya está casi despejada. Digo casi porque todavía tiene el cuadradito, pero lo voy a resolver hasta el final esa parte. Entonces, me estaría dando velocidad final al cuadrado es igual a 2, multiplicando a la gravedad que vale 10 y multiplicando a la altura que vale 11.25. La velocidad final al cuadrado sería 2 por 10, que son 20, y 20 por 11.25, que me daría 225. Y por último, ahora sí, ese cuadradito lo tengo que pasar al otro lado y dijimos que los cuadrados pasan como raíz cuadrada. Entonces la velocidad final será la raíz cuadrada de 225. Y ya tenemos una raíz. Ahora, lo mismo, si yo no sé sacar la raíz de forma manual y la necesito, pues vamos a usar las opciones para ver cuál puede ser. Recordemos, la raíz cuadrada de un número es ese número que multiplicado por sí mismo me da el que estoy buscando, que en este caso es 225. Entonces, puedo descartar opciones rápidamente. 112.5 multiplicado por 112.5 obviamente no me va a dar 225, me va a dar un número mucho más grande. Entonces ya desde ahí ese lo descarto. 1125 multiplicado por 1125, pues tampoco me va a dar 225. Entonces ya está descartado eso. Y solo me quedaron dos opciones para buscar mi respuesta. Ya sea que 30 por 30 me dé 225 o 15 por 15 me dé 225. Directamente, pues a mí me suena más lógico el 15. Entonces ya rápido yo haría mi multiplicación de 15 por 15, 5 por 5, 25, 5 por 1, 5 y 2, 7, 5, 1, 5, 12, 1 y 2. Y me da 225. Entonces ya de ahí, ya yo sé que mi respuesta es la opción A y que entonces la velocidad final es de 15 y metros sobre segundo, que es como se mide la velocidad. Entonces, lo que yo les decía, las opciones, cuando yo necesite una raíz, normalmente voy a poder descartar dos por lógica y me voy a quedar con dos, las cuales voy a hacer la prueba rápido y la que multiplicado ese número al cuadrado me dé lo de la raíz,
pues yo sabré que esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? No, profesor. ¿No? Muy bien. Y vamos a ver un último, cuando a veces nos llegan a poner letras. ¿Qué nos dicen? Un cuerpo se deja caer desde una torre y llega al pie de esta con una velocidad de 5 medios g. Calcula la altura de la torre. Entonces, yo digo, bueno, me dicen que se deja caer, por lo tanto es caída libre. Llega al pie de esta con una velocidad de 5 medios g. Bueno, entonces mi velocidad final o la de impacto con la que impactó el suelo es de 5 medios g. Tengo como dato que la velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo y que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o que la puedo redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado, dependiendo las opciones. ¿Qué más tengo de datos? Pues lo que me están preguntando es la altura de la torre. Entonces, la H la desconozco. Aquí al ver mis opciones dice 5 octavos T, 5 cuartos G, 25 octavos G y 25 medios G. Así a simple vista no es tan fácil ver si están separadas unas de otras, porque en las fracciones normalmente es difícil rápido encontrar qué tan cerca está una fracción de la otra. Por lo tanto, si tuviera que hacer los cálculos, aquí sí emplearía 9.81 para que yo pudiera llegar más rápido. Digo, para que yo pudiera saber el número exacto. Entonces aquí sí emplearíamos 9.81. Pero vamos a ver cómo lo vamos a ir resolviendo. Primero que nada, busco la fórmula. Necesito que tenga BF, que tenga G y que tenga H. BF, G, H. BF, G y H. Tengo aquí mis fórmulas. BF, G y H sería directamente la última. Velocidad final al cuadrado es igual a 2GH. Entonces, nos iríamos con esa. Y ya tendríamos nuestra fórmula que vamos a emplear. Velocidad final al cuadrado es igual a 2GH. ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando la altura. Entonces esa H la tengo que dejar solita. Entonces, esa H para dejarla solita, digo, ¿qué le está estorbando a la H para que se quede sola? Pues el 2 y la G. Tanto el 2 como la G están multiplicando, porque ahí lo que me dice es 2 multiplicado por G multiplicado por H. Entonces ambas están multiplicando. Por lo tanto, como las dos hacen lo mismo, las dos las puedo pasar al mismo tiempo, con lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entonces me quedaría velocidad final al cuadrado y dividiendo ambas, o sea, 2G. Y ya me quedaría mi H solita. Repito esa parte, ambas están multiplicando porque de hecho cuando yo lo leo digo, velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. Entonces, como las dos están multiplicando, las paso al otro lado al mismo tiempo porque están haciendo lo mismo. Las dos pasarían dividiendo y por eso quedan en la parte de abajo de velocidad final al cuadrado. Ya está despejado mi problema. Digo, mi incógnita. Entonces ya puedo sustituir. Entonces me daría la H es igual a la velocidad final al cuadrado, que la velocidad final valía 5 medios de G al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad. ¿Qué va a pasar aquí? Que la G de la gravedad, pues me conviene más dejarlo como una letra G. ¿Por qué? Porque yo me puedo dar cuenta que en la parte de arriba tengo una G y si yo le dejo la G en la parte de abajo, en lugar de cambiarle por 9.81, pues voy a poder simplificarlo al final.
Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que como yo, la velocidad dice algo con una G, me conviene no cambiar la gravedad por su valor numérico y dejarlo con la letra que lo representa. Entonces, esa la dejamos así como G y continuamos resolviendo lo que tenemos. De aquí. Si yo continúo, me dice que entonces 5 medios G debe de ir al cuadrado. Entonces, 5 medios G al cuadrado es como decir 5 al cuadrado, que son 25, 2 al cuadrado, que son 4, y G al cuadrado, que es G cuadrada. Y eso a su vez va dividido entre 2G. Sí, aquí la H. Ahí está. Entonces ya me quedó eso al elevar al cuadrado, 5 al cuadrado, 2 al cuadrado y G al cuadrado. Después vamos a aplicar la ley del sándwich poniéndole el 1 imaginario abajo del 2 y entonces me dice que multiplique el 25 por el 1 y el 4 por el 2. Entonces H sería igual a 25 por 1, pues son 25 y 4 por 2 son 8. Por último, en las G, si arriba yo tengo G cuadrada y abajo G, la de abajo se cancela y me cancela una de las dos que había arriba. O sea que arriba solo me va a quedar una. Tenía dos, pero se va con una de las que hay abajo y entonces solo me queda una solita G. Y si yo lo veo, entonces ya tengo la respuesta. H vale 25 octavos G, que sería opción C. No usamos tanto el valor numérico, sino las variables para resolver un problema como este. ¿Cómo me di cuenta que lo tenía que hacer? Desde que me dicen la velocidad vale 5 medios G, entonces no me conviene cambiar la G por el valor numérico. ¿Alguna duda con este ejemplo? Profe, ¿por qué ocupó la misma fórmula que ocupamos hace rato para la altura? ¿Por qué no la ocupamos en esta de gravedad por tiempo al cuadrado? ¿Sobre tiempo al cuadrado? Porque en esta ubiquemos que tenemos el tiempo. Bueno, que aquí me aparece el tiempo. Y ya en el problema de aquí no me están dando nada que tenga que ver con el tiempo. Entonces, esa fórmula ya no me serviría porque no tengo el tiempo aquí. Ya les gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda con esta parte? ¿Nada? Ok. Entonces, hasta ahorita llevamos de fórmulas anotadas. La primera fórmula que ocupamos fue la de velocidad de la clase pasada, que fue velocidad igual a distancia entre tiempo. Las 3 fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, que fueron estas 3. Y las 3 fórmulas de caída libre. Entonces, hasta ahorita llevamos 7 fórmulas. Importante, estas 7 fórmulas les recomiendo que hagamos un formulario, que lo hagamos bonito a forma de que nosotros entendamos bien qué es cada una y que así como nos aprendimos las tablas de multiplicar y que nuestros papás nos preguntaban y de repente nos decían, a ver, dime la tabla del 5 y ahora dime la del 6 y ahora dime la del 7, que también pidamos un poco de apoyo y que digamos, a ver, pregúntame por favor todas estas 10 fórmulas. Bueno, hasta ahorita llevamos 7, pero las que sean. Pregúntamelas y dime, a ver, para en caída libre, ¿cómo encuentras velocidad final? Ah, pues velocidad final es igual a gravedad por tiempo y así. ¿Por qué? Porque en el examen no nos permiten usar formulario. Esa es la primera parte mala. Y la segunda, sería bastante feo que llegáramos al examen y que leyéramos el problema y que dijéramos, ese problema es casi igualito al que yo resolví en clases. Casi idéntico. De hecho, nada más cambió porque ahí dice 6 y en el examen decía 4 segundos. Y que digamos, yo sí lo sé hacer, sí me acuerdo que se debe de hacer ciertas operaciones, sí entiendo qué es el tiempo, cuál es la altura, qué es caída libre, entiendo todo eso, pero no me acuerdo de la fórmula. Se me olvidó si el tiempo va arriba, si va abajo, si va al cuadrado. Y entonces sería bastante feo que llegamos a ese punto y que digamos, sí lo sé hacer, pero
Lo único que se me olvidó fue la fórmula y ya con eso ya no supe qué hacer en ese problema. Entonces, para evitar eso necesitamos tenerlo en nuestra memoria, que lo tengamos súper aprendido. Yo entiendo que se tienen que aprender muchas cosas, eso sí, pero les pido en esta parte hagamos un formulario y vayamos poco a poco aprendiéndonos las fórmulas conforme las vamos viendo, para que al final no sea como que una semana antes y digamos, me tengo que aprender las 14 fórmulas que fueron de física y ahora a ver si no se me revuelven en mi cerebro. Entonces, poco a poco vamos anotándonos todas. Muy bien. Entonces, los tipos de ejercicio de caída libre serían como estos. Ya vimos cómo son, ya vimos cómo se emplean las fórmulas, ya vimos que podemos usar la gravedad en 10 para acercarnos al resultado, pero si yo digo, no, yo sí quiero el resultado exacto o veo que mis opciones lo necesitan, pues ya ocuparé 9.81. Muy bien. El tercer tema de esto es el tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? Bueno, el tiro vertical es arrojar algo de abajo hacia arriba que llega hasta una altura máxima y que vuelva a caer al piso. Eso es un tiro vertical. Entonces, en la caída libre ya estábamos hasta arriba y de ahí lo dejo caer. Y en el tiro vertical estoy abajo, desde ahí lo lanzo hacia arriba, va a llegar a algo a una altura máxima y va a volver a caer. ¿Qué necesito del tiro vertical? Necesito ciertos tips o ciertos datos. El primero es que en la altura máxima, la velocidad final es 0 metros sobre segundo. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo arrojo algo hacia arriba, cuando llega a lo más alto que puede llegar por la fuerza que le puse, por una fracción de segundo se detiene y luego empieza a caer. Entonces, siempre en la altura máxima, en ese instante, la velocidad final va a ser 0 metros sobre segundo. Otra cosa, el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. ¿A qué me refiero? A que si yo aviento una piedra y hasta que llegue a lo más alto tardó 3 segundos, pues va a volver a tardar otros 3 segundos en caer otra vez al piso. Si yo aviento algo o por medio de, se avienta una flecha y tarda 5 segundos en llegar hasta arriba, pues quiere decir que va a tardar 5 segundos en volver a caer. Entonces, el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Y la última, que la velocidad inicial es igual a la velocidad con que el objeto choca con el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo arrojo una piedra y lo arrojo a 5 metros por segundo, cuando caiga y pegue con el suelo, también habrá pegado a 5 metros por segundo. Si yo arrojo algo a 20 metros por segundo, cuando caiga, también caerá a 20 metros por segundo. Entonces, estos son datos que necesitamos conocer del tiro vertical porque nos van a ayudar a resolver nuestros problemas. En la altura máxima, la velocidad final es 0, el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada y la velocidad inicial es igual a la velocidad con la que el objeto choca con el suelo. ¿Alguna duda con estos tres partes teóricas del tiro vertical? No. Muy bien. Fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a emplear aquí? Bueno, no es otro tip, pero aquí vamos a usar la gravedad como negativa.
menos 9.81, o si la vamos a redondear, como menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a usar la negativa. ¿Por qué? Porque la gravedad es algo que va a ir en contra de nosotros. Si nosotros arrojamos algo hacia arriba, la gravedad lo intenta frenar o lo intenta bajar. Entonces eso es lo que evita que la piedra evita que la piedra no tenga un fin. Siempre va a llegar a un momento alto y va a volver a caer. Entonces la gravedad actúa en contra del movimiento. Por eso es que en este tipo de problemas la gravedad la vamos a manejar como negativa. En la caída libre la manejamos positiva porque la gravedad nos ayuda a que siga cayendo el objeto. El movimiento va hacia abajo y la gravedad te ayuda a que todavía caigas cada vez más rápido. Pero el tiro vertical no. El tiro vertical me dice que la gravedad me impide que mi objeto llegue más arriba todavía. Entonces la gravedad la vamos a manejar negativa. Y ahora, nuestras fórmulas. Nuestra primera fórmula nos dice que la altura máxima a la que va a llegar algo está definida por menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Esa es la primera. La segunda es que si yo quiero una altura en específico, me dice que va a ser menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Eso es si yo quiero una altura en específico, no directamente la altura máxima. Y si yo quiero el tiempo que tarda algo, pero en subir, el tiempo de subida o el tiempo en subir, está definida por menos la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Entonces, con estas tres fórmulas, nosotros vamos a poder sacar los problemas de tiro vertical. Altura máxima, la altura si yo necesito una altura en un punto definido, y si yo quiero el tiempo de subida. Entonces, ¿cómo son los problemas aquí? Digamos que tenemos uno que nos dijera calcular el tiempo en que una piedra tarda en alcanzar su altura máxima si se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Entonces, dice que se lanza y que queremos llegar a la altura máxima, se lanza verticalmente con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Este caso sería mi velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. Como dato extra tenemos la gravedad, que la gravedad vale menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o que la voy a poder redondear a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, dependiendo del problema. Y dice que va a llegar a su altura máxima. Entonces, en la altura máxima, la velocidad final es 0 metros sobre segundo, porque es cuando llegue a su altura máxima. ¿Qué me están preguntando? Pues me están preguntando el tiempo que va a tardar en llegar. Entonces, voy a buscar una fórmula que contenga esto. Si yo me doy cuenta, lo que no me están preguntando o que no me viene para nada, sería la altura. La altura como tal, ni siquiera me la menciona. Entonces necesito una fórmula que no contenga la altura. Así es como me voy guiando al inicio. Pues una fórmula que no contenga la altura, pues me estaría sirviendo la última. El tiempo de subida es igual a menos la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Entonces, con esa fórmula, nosotros podremos sacar nuestro resultado. Entonces, el tiempo que tarda en subir justamente es lo que me están preguntando porque quieren saber cuánto tiempo. Entonces, el tiempo que tarda en subir será igual a menos la velocidad inicial, que vale 60,
entre la gravedad, que la gravedad vale menos 9.81 o menos 10. Si yo lo hago a menos 10 para que esto sea súper rápido, entonces menos y menos más, 60 entre 10 me da 6. Entonces serían 6 segundos, porque sabemos que el tiempo lo medimos en segundos. Directamente, pues yo aquí tengo opciones 0.611, 61.1, 6.11 y 611. Rápidamente podríamos saber que la respuesta es la de 6 segundos. Si lo hacemos con 9.81, 60 entre 9.81, me estaría dando 6.11 directamente. Pero hacer la división me hubiera costado más trabajo, porque aparte de todo, si yo lo voy a hacer manual, pues tendría que poner el 60, el 9.81 acá, recorrer 2 del punto, por lo que agrego 2 ceros, y entonces es una división de 6,000 entre 981. Aquí ya perdí demasiado tiempo en algo que me puedo ahorrar haciéndolo con 10, pero como hemos dicho en todo momento, siempre y cuando mis opciones estén bastante separadas unas de otras. ¿Alguna duda con este primer ejemplo de tiro vertical? No, profe. No, muy bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más de este. En este nos dicen, una bala es disparada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 100 metros por segundo. ¿Qué altura alcanza a los 5 segundos de vuelo? Y nos dicen que consideremos la gravedad como 10. Ya me dicen aquí como 10, entonces me tiene que dar el número exactito. Entonces, es disparada verticalmente, desde ahí yo sé que estoy hablando de tiro vertical. Ahora, dice que la velocidad con la que se lanzó, o sea, la velocidad inicial es de 100 metros sobre segundo. Me preguntan por la altura y me dicen que quieren saber cuándo el tiempo equivalga a 5 segundos. También yo tengo que la gravedad la tomo como menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y para nada me mencionan la velocidad final ni algo de la altura máxima para que yo considere que la velocidad final es 0. Entonces voy a buscar fórmulas que contengan estos datos, que me pueda ayudar con la velocidad inicial, con la altura, con el tiempo y con la gravedad, pero no debe de contener nada de la velocidad final. Y aparte, obviamente, debe de contener necesariamente la h, porque pues es la que yo quiero. Entonces, viendo mis fórmulas, digamos que dijimos que necesitamos que tenga la h, pero no la h máxima. Por lo tanto, la primera queda descartada porque esa es altura máxima y ahorita no necesito. En la segunda, me sirve para determinar la altura cuando yo tenga la gravedad y el tiempo. Entonces, aquí puede ser que sí me sirva. Y en la última, dice que me sirve para determinar el tiempo, pero si yo me doy cuenta de la última, ni siquiera tiene la h. Entonces, no voy a poder sacar la h si no la tengo de esa fórmula. Por lo tanto, me quedo con que mi fórmula va a ser la de en medio. Entonces, esa de en medio será mi fórmula. Y me estaría dando esto. La altura es igual a menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces, si yo empiezo a sustituir porque directamente ya tengo la altura, ya tengo despejada la altura, me dice que es menos la gravedad que vale 10 por mentira aquí, menos que me da la fórmula y menos 10 que vale la gravedad. Menos 10. Multiplicado por el tiempo al cuadrado, o sea, por 5 al cuadrado y dividido entre 2. Entonces la altura sería menos 10 por 5 al cuadrado, que van a ser 25, dividido entre 2.
Esto me estaría dando que la altura sería igual a menos 10 por 25 menos 250 dividido entre 2. Menos 250 entre 2 me da menos 125, entonces la altura es menos y me dio menos 125 y menos me da más, por lo tanto la altura sería de 125 y solo le agrego el metros porque la altura se mide en metros y listo, ya tendríamos nuestro resultado, que sería que la altura que alcanzó a los 5 segundos es de 125 metros. Entonces únicamente me enfoco en ver qué fórmula ocupar, pongo los datos, hago las operaciones necesarias y listo. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profe. ¿No? Muy bien. Ok. Veamos uno más de estos de tiro vertical para que ahora sí ya nos quede súper bien entendido estos tres temas. Vimos movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre y tiro vertical. Esta nos dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Cuando su velocidad es igual a 1/3 de su velocidad de lanzamiento, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Considera la gravedad en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Otra vez me dicen que ya la puedo considerar así. Dice que se lanza verticalmente, por lo tanto sé que es tiro vertical. La velocidad con la que se lanzó aquí ya me la dan. Esa es mi velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo. Me piden un dato cuando la velocidad es igual a 1/3 de su velocidad. Cuando lleve 1/3 de su velocidad. Entonces, quiero que la velocidad final sea 1/3 de 30. 1/3 de 30 es 10. O sea, cuando vayamos a 10 metros sobre segundo. Y lo que me piden que en ese instante, ¿cuál es la altura que tiene la pelota? Sabemos que la gravedad, a pesar de que dice 10 arriba, la tomamos como negativa. Menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y podemos ver que el tiempo no nos lo piden para nada. Entonces voy a ocupar una fórmula donde no tenga que ver el tiempo y que la altura sí esté. Entonces, que esté la altura y que no tenga nada que ver el tiempo. Al ver mis fórmulas, podemos ver que una donde esté la altura y que no tenga que ver el tiempo, la única que me puede servir es la de la altura máxima. ¿Por qué? Porque si yo la analizo, es la única, ya que la segunda sí tiene tiempo y la última también tiene tiempo. Entonces, esa es la única que ahorita me sirve con altura máxima. Digo, bueno, pues vamos a usar esa de altura máxima. ¿Por qué? Porque pues es la única, ya que las otras contienen tiempo y pues entonces no me va a convenir o puede ser que llegue algo que no tenga solución con esas fórmulas. Entonces, ocuparemos la de altura máxima y ya me da esto. Entonces, si yo quiero saber aquí cuánto es mi altura máxima, pues ya me estaría dando que la altura máxima a la que puede llegar el objeto es de menos la velocidad inicial, que va a ser de 30 al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad, que es de menos 10. Entonces, la altura máxima a la que llegaría sería 30 al cuadrado, que son 900, o sea, menos 900 entre 2 por menos 10, que son menos 20, y la altura máxima sería igual a menos 900 entre menos 20, que son 45 metros. Ahora, ya tengo la altura máxima, pero a final de cuentas, pues eso no es lo que me estaban preguntando. A mí no me decían que yo encontrara la altura máxima, solo me pedían la altura y la altura a 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que aquí está pasando? Aquí este problema va destinado para ver la relación entre caída libre y tiro vertical. Vamos a acomodar aquí algo donde la pelota está aquí abajo y empieza a subir, subir.
y llega a su altura máxima. En su altura máxima recorrió 45 metros. Eso fue en su altura máxima. Y eso fue cuando apenas se lanzó hacia arriba y que tenía una velocidad de 30 metros sobre segundo. Conforme va pasando el tiempo y va subiendo, la velocidad va disminuyendo porque la gravedad está jalándonos hacia abajo. Entonces, imaginémonos que cuando fuera por aquí, ya no tiene 30 metros por segundo. Aquí es donde a donde ya tiene 10 metros por segundo. ¿Qué es lo que quieren en el problema? Entonces, yo sé que toda su altura fue de 45 metros, pero cuando ya iba a llegar casi hasta arriba, todavía traía un poquito de velocidad de 10, pero yo quiero saber cuánta altura había. Entonces aquí voy a poder emplear la misma fórmula, pero como si fuera caída libre. ¿Por qué? Porque yo voy a considerar que necesito saber este pequeño espacio de cuánto fue. Entonces empleo la misma fórmula, pero ahora ocupando el 10. Ya no le voy a poner H max, sino solo le voy a poner H. Entonces, vamos a ponerlo aquí abajo. H sería igual a menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2G, pero ya sabemos que vamos a usar la de 10, o sea, menos 10 al cuadrado, entre menos 2 por, entre 2G, o sea, entre 2 por menos 10. Entonces, menos 10 al cuadrado me da menos 100 y menos 2 por 10 me da menos 20 y eso me daría 5. Esto quiere decir que ese cachito entre donde está el 10 metros sobre segundo y la altura máxima hay una diferencia de 5 metros. Y entonces ya aquí, ahora sí, si todo mide 45, pero a donde yo quiero llegar todavía le faltan 5 metros para llegar, pues entonces la altura que yo estoy buscando es todo lo que podía haber llegado menos los 5 metros que le faltan y eso me daría 40. Como esa altura serían metros. Entonces de ahí ya tendríamos que nuestra respuesta correcta sería 40 metros. Y entonces así nos quedaría este problema. Aquí lo que hicimos fue encontrar la altura máxima y luego con la misma fórmula encontrar qué pasa cuando estamos a 10 metros sobre segundo. Ese 10 nada más me va a ayudar para encontrar cuánto hay de diferencia entre ese instante y el punto más alto. Como ya lo encontré, pues por ende puedo definir que en este cachito tengo 40 metros. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profe. No, profesor. ¿No? Muy bien, perfecto. Este problema fue un poquito más elaborado por la parte de desde donde me saqué un tercio, pero ya vimos cómo podemos emplearnos en ambas. Entonces, muy bien. Entonces, hoy pudimos ya ver los tres primeros de movimiento rectilíneo uniforme, caída libre y tiro vertical. Nos faltan otros dos tipos de movimiento, pero por ahorita ya tenemos en total 10 fórmulas. Hoy vimos 9 y teníamos una de la clase pasada. Hay que irnos aprendiendo esas fórmulas. En cuestión de la tarea, ahorita les voy a pasar aquí en el chat el link de el ejercicio, de los ejercicios que van a hacer de tarea. Van a ser conforme a estos que ahorita vimos. Va a ser conforme a estos que vimos, son problemas. Van a poder ahí adjuntar sus cálculos para que yo los revise y también cualquier duda que llegaran a tener me pueden preguntar. Aquí está el link.
Y también vamos a pegar aquí el código QR. Que nos manda al mismo formulario. También por igual, por si ahorita no pueden entrar al link o algo, pueden tomarle captura de pantalla o una foto y ya después pueden ingresar al formulario. Ahí están los ejercicios. Para facilitarnos nuestros cálculos, lo vamos a poder manejar con 10 en la gravedad. No hay ningún problema. Si alguien quiere manejar 9.81, también lo puede manejar. Ahí mismo cuando adjunten sus imágenes de procedimientos, yo me daré cuenta cuál usaron, pero si quieren ahorita con 10 para facilitarnos, no hay ningún problema. Entonces, ¿alguna duda con lo que se queda de tarea? No, ninguna. Muy bien. Entonces, sería todo por hoy. Cualquier duda me mandan mensaje. Si la otra tarea no la pudieron terminar, todavía ahorita tienen oportunidad de hacerla y ya me la mandan para que los que falten las pueda revisar qué es lo que tuvieron en errores y ya lo comprobamos. De esta nueva tarea lo revisaremos empezando la próxima clase. Profe, disculpe, ¿Sí? fecha límite de entrega de la tarea que vamos a entregar en física. De Tenemos la de hasta- física. Ajá, De la que ahorita está. Ajá. Nuestra fecha límite el domingo en la mañana, por favor, a más tardar para Ok, que yo muy pueda bien. revisarla. Gracias. Sí, Gracias. no hay de qué. Muy bien. Entonces sería todo por hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana.